106.5. Son las 7 en punto de la mañana. Buenos días a toda la audiencia de Sol, a la teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23, a las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Hoy, que de por sí para nosotros era un día sumamente triste, muy difícil, pues ahora se complica mucho más con esos acontecimientos de Haití, con la muerte en la madrugada hoy, con el asesinato en una operación evidentemente de sicariato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, y herida de gravedad a su esposa en un ataque directo a la residencia de un presidente. Una cosa que se ve solo en sociedades de un salvajismo increíble, porque para llegarle al presidente primero hay que asesinar a la escolta del presidente, la seguridad del presidente, que por pequeña que fuere, allí debió de estar en la residencia del mandatario, sobre todo en un país con las convulsiones que vive Haití. Entonces, desde luego que nuestro programa hoy tiene que transformar su dinámica y entonces dedicarnos a acumular el mayor nivel de información posible sobre todo lo que está ocurriendo en Haití, y eso haremos. Ya el presidente Luis Abinader, desde la madrugada, ha empezado a tomar algunas medidas. Ha dispuesto el cierre de la frontera y está en una reunión con el Estado Mayor de nuestras Fuerzas Armadas para dar seguimiento. Pero este hecho sorprende a la comunidad internacional en una coyuntura, en unas circunstancias que están caracterizadas primero por el aislamiento que creó el combate a la pandemia de COVID-19, que cada quien se dedicó a priorizar hacia adentro, pero además en una etapa en la que ese orden económico y social que siguió a la caída del muro de Berlín y que sustituyó el orden económico y social que había surgido a partir de la Segunda Guerra Mundial, que es el que colapsa a partir de 1989, pues hoy está en una etapa en la que cualquier suerte de intervención en un asunto supuestamente interno de un país, pues es sumamente difícil. Si no hubiese ocurrido lo de Haití en la madrugada de hoy, y tuviéramos que comentar alguna información de trascendencia internacional, pues entre esas informaciones de trascendencia internacional está el retiro de las tropas estadounidenses de Afganistán. Es decir, que Estados Unidos, que en este caso es el principal guardián del mundo, en vez de invadir, en vez de decidir participar en asuntos
de otros países, lo que está es de recogida donde está participando y donde tiene grandes intereses. En Haití no hay comprometidos grandes intereses de Estados Unidos, por lo que no hay la posibilidad de una intervención de Estados Unidos inmediata para tratar de restablecer algún orden. Imagino que en el día de hoy tiene que producirse una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU y la ONU entonces sería la que debe tomar cualquier iniciativa. Y en una iniciativa sobre Haití, la República Dominicana tendría que ser sumamente cuidadosa. Pueden participar otras naciones en cualquier gestión para buscar un mínimo de orden en Haití, pero en términos militares no debe haber participación dominicana. La participación dominicana debe ser en términos humanitarios, que una crisis como esta, desde luego, que pudiera requerirlo, y tiene que ser de acompañamiento a la comunidad internacional. Pero ninguna iniciativa directa pudiera partir de la República Dominicana, porque eso no se sabe qué lectura tendría. Y si no haría más que complicar las cosas. Un acontecimiento como este tiene muy escasos precedentes, porque se trata de una conspiración que uno no sabe hacia dónde conduce. ¿Para qué se derroca un gobierno? ¿Para qué se derroca un gobierno? ¿Para qué se derroca a un presidente? ¿Para qué se asesina a un presidente? Bueno, cuando eso ha ocurrido es para establecer otro gobierno. Pero esta es una aventura que a lo único que conduce es a una creación de mayor caos en un estado de por sí inviable, infuncional. Entonces eso plantea muchos desafíos para la República Dominicana. Esa es una nueva prioridad de la República Dominicana en términos de todo lo que esa crisis haitiana pues va a plantear en lo adelante, porque si ese país antes, con esta presencia precaria del presidente Moïse, que había permanecido en el gobierno, encabezando la presidencia, luego que una parte de la sociedad haitiana tenía ya la creencia de que su periodo se había vencido, de que su periodo se había agotado y su legitimidad sin Congreso era muy precaria. Pero en medio de toda esa cosa, Moïse era la única interlocución que había con Haití. Ahora no hay ninguna interlocución con Haití. Un primer ministro con 3 días, que después de ver este acto de salvajismo, ¿a qué puede invitar su familia a un primer ministro después de observar una cosa como esta? Donde en cualquier momento pueden penetrar a tu casa, acabar con tu vida, con la de tus hijos, con la de tu familia. Es decir, es una situación sumamente difícil, sumamente complicada. Estaremos entonces nosotros en contacto con Haití. Tenemos varias participaciones que hemos estado coordinando. En la medida en que van surgiendo, pues la vamos presentando para poder satisfacer todo este interés que tiene hoy el país de estar totalmente al día de la evolución de este acontecimiento salvaje que se produjo en la madrugada de hoy
en Haití, el asesinato de su presidente y de herida de gravedad, la primera dama de Haití. La primera dama, hace poco más de un año, que estaba en República Dominicana. Y estaba en República Dominicana prácticamente en borde retirada, temiendo que en cualquier momento se produjera una crisis en Haití. El presidente Moïse tomó la medida de que ella viniera a la República Dominicana a protegerse con su familia. Parece que, desde luego, nunca pensaron que los acontecimientos podían llegar hasta una cosa como esta. Entonces, evidentemente que este es un sicariato. Este es un sicariato específicamente contratado para eso. ¿Pero por quién y para qué? ¿Por quién y para qué? ¿Quién quiere ser presidente de ese país en esas condiciones? ¿Quién? ¿Quién quiere ser presidente de un país en esas circunstancias? Entonces, estaremos, señores, muy pendientes de esto, Nosotros estamos muy apenados, compungidos por la partida de Willy Rodríguez. Willy Rodríguez no solo era una especie de hermano, de amigo, en mi caso es la persona junto a Marino Guzmán que me invita a la radio. Yo estaba pues dedicado a mi trabajo en la prensa escrita, sin planes de participación en los medios electrónicos. Y bueno, Willy me habla de la posibilidad de incursionar en la radio, y de su mano y de la de Marino Guzmán, pues inicio en la radio, en principio de manera un poco marginal, porque mi principal ocupación seguía siendo la prensa escrita, hasta que con el tiempo las cosas van evolucionando, y entonces lo único que me quedo haciendo en la prensa escrita, que nunca he dejado de hacer, es mi columna, y me dedico prácticamente plenamente a la radio, o en mayor medida me dedico a la radio. Y eso realmente fue de la mano con la orientación, siempre con la solidaridad, con las enseñanzas de Willy Rodríguez. Y después de 23 años juntos, nos tocó separarnos cuando tomamos la decisión de crear El Sol de la Mañana. Pero esa separación fue solo eso, separación. No hubo ruptura. Es decir, la amistad, el cariño, el respeto, la comunicación, el compartir siempre que fue posible, pues eso nunca quedó atrás, porque incluso Willy Rodríguez no fue parte de las situaciones que nos llevaron a nosotros a tomar la decisión de dar el paso que dimos. Una de las cosas que lamentamos, era que en el caso del maestro, de Willy Rodríguez, que es una persona de una lealtad que estaba
sobre todas las cosas hacia don Bienvenido Rodríguez, y él era el director de la emisora. Una de las cosas que lamentamos es que por las circunstancias de Willy Rodríguez, él no podía realmente acompañarnos. No podía acompañarnos, pero nosotros, ninguno, en el caso de ninguno de los que pasamos a realizar El Sol de la Mañana, teníamos conflictos con Willy Rodríguez, por el contrario. Y nosotros entonces, una vez que explicamos las razones por las que dimos el paso que nos llevó a la creación del Sol de la Mañana, decidimos pues darle la vuelta a esa página, y a partir de ahí nosotros pues nos dedicamos a hacer nuestro trabajo, a ganarnos nuestro sitial, a ganarnos nuestro posicionamiento, sin en ningún momento pues hablar mal del lugar de donde veníamos, y mucho menos de nuestros compañeros, que lo siguieron siendo todos. Por igual, después de tantos años que teníamos juntos. Entonces, en mi caso, por ejemplo, todos los años después que eso ocurrió, Willy y yo sacábamos un chance para compartir. Sobre todo lo hacíamos a veces a propósito del fin de año. Él varias veces estuvo en mi casa con mi familia hablando, y nosotros veíamos a la radio en sentido conjunto, porque el paso nuestro no fue para debilitar a nadie, sino para fortalecer la radio. Y con esa idea empezamos a trabajar desde el primer día. Entonces, en el caso de Willy Rodríguez, en el caso de don Álvaro, nosotros mantuvimos y mantenemos la relación prácticamente de siempre. Desde luego, no con el calor de la gente que se ve todos los días, porque ya habían circunstancias distintas, pero por todo lo demás, todo continuó como siempre, donde quiera que nos encontrábamos. Y eso no solo se transmitía a Willy Rodríguez, a don Álvaro, que no nos hemos separado de visita y de encuentro por la pandemia. Pero en las situaciones en las que no teníamos la pandemia, pues cada vez que yo tenía varios meses sin verlo y sin saber de él, pues me reunía con él e intercambiaba con él. Lo propio con Willy, no me había juntado después que inició la pandemia. Pero Willy Rodríguez, en cualquier tipo de orientación, de solidaridad, seguimos realmente manteniendo con él el mismo trato. Estamos hablando de un hombre consagrado al servicio de la gente. Consagrado al servicio de la gente, consagrado a la radio, una persona de la radio para la que la radio no tenía secretos. Nosotros somos talentos que participamos en la radio. El señor Martínez Pozo viene aquí, hay un micrófono, entonces el señor Martínez Pozo trae su contenido
y desarrolla su contenido. Pero Willy Rodríguez tiene que ver con todo, no solo con el contenido, sino cómo se escucha, con toda la operatividad de la radio, porque Willy Rodríguez también es un gran técnico de la radio. Es decir, fajarse a arreglar una antena, fajarse con un equipo, con la gente que lo estaba haciendo, para él eso era un deporte. Y lo hacía prácticamente a diario. Cada vez que se reportaba que de algún sitio había algún tipo de problema, pues ahí estaba Willy de madrugada saliendo de su casa o a cualquier hora de la noche. Yo no sé cuántos vehículos desbarató en las carreteras y se accidentó varias veces. Y frente a todos los acontecimientos que se presentaban en el país, tenía la prioridad de orientar y de informar. Cuando nosotros, por ejemplo, empezamos a desarrollar una serie de iniciativas en El Sol de la Mañana, nosotros nunca desarrollamos iniciativa de Semana Santa porque dijimos, eso es de Willy Rodríguez. Y quien se ha consagrado en ese tipo de cosas es Willy Rodríguez, que se entrega plenamente como no lo hacía absolutamente nadie. Entonces, hay circunstancias que se dan cuando la gente se va, que ahí hasta la gente que no se lleva bien termina pues llevándose bien, porque uno termina viendo la parte positiva del que se ha ido, pero eso no es el caso nuestro. Ese no es el caso nuestro con Willy Rodríguez. Es decir, Willy es una parte de nosotros. Es una parte de nosotros y lo seguirá siendo. De manera que me uno a toda su familia, me uno a sus compañeros del gobierno de la mañana. Mi abrazo para don Álvaro, para Rosendo, para Felipe, para Nayí, para Daniel, que ahora está en Palacio junto al presidente Abinader, para Cundo Camarena, que sé cómo debe estar, porque Willy era su padre, cómo debe estar Cundo Camarena frente a una situación como esta. Mi abrazo para don Bienvenido Rodríguez, porque Willy no era no era el director de su emisora, no era una persona que trabajaba con él, era más familia que toda la familia que en sentido general. Era un hermano para él. Es decir, no es una persona que trabajó muchos años con él la que se le va, sino es una persona de él, parte de él. Y sé cómo también debe sentirse don Bienvenido Rodríguez con esta partida que realmente nos afecta, nos da muy duro a todos. Él vivió la vida a pesar de ese espíritu trabajólico que siempre tenía, pero Willy era una persona, por ejemplo, que disfrutaba mucho sus cumpleaños. Esa era también una ocasión que siempre aprovechaba para reunir amigos. Él pasó por distintas etapas, porque cuando él llega ya al proceso de creación de el gobierno de la mañana, ya Willy venía de una carrera muy exitosa que la transforma, pero estamos hablando de el principal promotor de actividades multitudinarias a través de la radio. A través de la radio, un gran animador
un hombre sumamente solidario, sencillo, sin apego materiales, sin apego materiales. Willy todo lo que conseguía lo gastaba, lo regalaba, lo daba, hacía cualquier cosa con lo que producía. Y entonces la verdad es que desde que nos enteramos que él estaba en esta situación, esto nos golpeó. Sabíamos que era una situación difícil por la que él estaba atravesando, y bueno, ya anoche pasó al descanso que merece, dejando un gran legado en la radio dominicana. Vi el pronunciamiento que hizo el presidente a través de Twitter, que hizo el doctor Leonel Fernández, que han hecho otros líderes políticos. No sabemos cómo serán sus honras fúnebres, porque está la particularidad de que estamos en una pandemia, y entonces ustedes saben que ha habido un protocolo cuando se trata de personas que han fallecido a causa del COVID-19, así que esperaremos a ver lo que dice su familia, lo que dice pues la emisora de cómo serán las honras fúnebres de el maestro Willy Rodríguez, pero ahí estamos nosotros, porque Willy Rodríguez, repito, es una parte de nosotros. Es una parte, y la satisfacción es que eso se hizo sentir siempre. Eso se hizo sentir siempre. Así que ya esperaremos. Bueno, señores, miren. Julio, perdón, antes de continuar. Sí. Me llama Luis Miñoso, el amigo y hermano comunicador, y nos dice que está confirmado ya que la esposa de Juvenal Moïse también falleció, fruto del atentado. Martín Moïse, la esposa del presidente haitiano Moïse, que fue un acontecimiento gravísimo. Terrible, señores. Terrible. Y no sabemos todavía cuáles van a ser las repercusiones de ese acontecimiento. Las cosas las vemos iniciar, pero no sabemos hacia dónde conducen. No sabemos hacia dónde conducen. Y este acontecimiento, pues no sabemos lo que pueda desentrañar. Bueno, además de que es este hecho de el asesinato del presidente, de su esposa, de la muerte de Willy Rodríguez, hay otras cosas por las que pasamos brevemente. Incluso yo tengo una revelación sobre la operación Seguir Trancando, que tiene varios acontecimientos. Hay varios acontecimientos sobre... Ustedes saben que la medida de coerción se va a conocer el jueves. Mañana. Es decir, mañana se conoce la medida de coerción de este operativo. Entonces, vimos que ayer hubo un emplazamiento por parte de Lisandro Macarrulla a dos personas que hicieron comentarios que él entiende negativos o injuriosos o difamatorios en Twitter. Esas personas son Miguel Ángel Severino y Delvis Radamés Lanfranco. Uno es del PRM, otro es del PLD. Yo creo que este es un segundo error. El primero, emitir un comunicado para no decir nada y pretender entonces insinuar
que se trata de una campaña que viene de sectores de la oposición, cuando realmente no encaran directamente a un líder del PRM, que es quien ha tenido la voz cantante en este caso. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con esto? ¿Por qué es un error? Porque se alega lo de la protección del derecho al honor, a la privacidad, amparado en el artículo 44 de la Constitución de la República. Hay un elemento que el profesor Miguel Valerio lo domina mejor que nadie, porque incluso el profesor Miguel Valerio bastante que lo ha enseñado eso, que en este caso hace totalmente erróneo eso que ha hecho Macarrulla. ¿Cuál es esto? La condición de funcionario público. Ante esta condición, el derecho a la privacidad y a la protección del honor tienen otra connotación y confluyen y pueden interferir con otros derechos, como el de la libre expresión del pensamiento. Y cuando es así, entonces prevalece la condición de funcionario público, pero estamos llenos de jurisprudencia en ese sentido. Pero de eso no son víctimas los funcionarios públicos, sino somos víctimas todos los que estamos aquí. Eury Cabral, Lenchi, Julio Martínez Pozo, José Lalú, lo que fuera. Somos víctimas todos los que estamos aquí. ¿Por qué? Porque por el carácter de nuestro trabajo, que tiene una incidencia pública, nosotros somos elementos de interés noticioso. Nosotros somos elementos de interés público. Entonces, cuando un individuo por ahí dice lo que se le antoja de mí, yo quisiera pues tener alguna posibilidad frente a ese individuo. Pero ¿qué tengo que hacer? Ignorar eso y seguir adelante, porque cuando me voy a un tribunal a perder 2 años de tiempo, entonces me encuentro que va a prevalecer el criterio de que soy un ente público. Y entonces ahí hay un margen en el que una serie de cosas pasan a ser secundarias. En este caso, ¿qué pasa? ¿Por qué esto no aplica? Si Macarrulla no fuera funcionario, que lo es, y por tanto, cualquier crítica, señores, hay crítica, bueno, tenemos ejemplos. ¿Qué pasó con Faña? ¿Qué pasó con el señor de Santiago, que se le ocurrió decir lo que le dio la gana de Margarita, que tenía unos cuartos ahorrados en tal sitio, que eran 45 millones que tenía, una difamación total? ¿Qué pasó con esos casos? Mira que ahí hubo expresiones mayores. ¿Qué pasó con esos casos? Nada. ¿Qué pasa con el derecho a la información o a la libertad de expresión? ¿Qué pasa con la libertad de expresión? Que una cosa es que una persona diga, fulano es corrupto. Bueno, ya esa es una imputación. Ahora una cosa distinta es que esa persona diga, yo pienso que fulano es corrupto. Mira, le está diciendo corrupto de la manera. Es decir, fulano es corrupto. Bueno, ya es una cosa que usted tendría que probarla y vamos para adelante. Yo pienso que fulano es corrupto. No, si lo que él piensa que fulano es corrupto, y eso dentro del ámbito de su libertad de expresión, y él puede pensar lo que le dé la gana. Y nadie lo puede condenar por eso. Y más si se trata de una cuestión pública. Entonces, si Lisandro no fuera funcionario,
y los cuestionamientos se han hecho sobre un contrato con el Estado, el hecho de cuestionar un contrato del Estado, con razón o si no, ya entra dentro de la crítica social y dentro de una serie de cosas que eso es disparate. Eso es una pérdida de tiempo. Es una pérdida de tiempo. Yo no sé. Ningún funcionario que vuelva a incurrir en esos errores es un error. ¿Por qué? Porque cuando usted va ante un juez, entonces el juez lo que va a prevalecer es la condición suya de funcionario público. Entonces usted no puede ir con el artículo 44 de que, miren, mi derecho a la privacidad y una serie de cosas. No. Lo que pasa es que usted es un funcionario público. Y entonces ahí hay un umbral mucho más amplio donde caben los cuestionamientos y caben una serie de cosas. No importa que quien lo esté haciendo tenga o no razón. Y eso el profesor Valerio lo sabe muy bien. Que eso, en ese caso, es una pérdida de tiempo, pero parece que Lisandro quería eso. ¿Quería eso? ¿Para qué? Bueno, ¿tú crees que amenazando dos gente tú vas a detener que entonces no se haga una avalancha de críticas? No. Por el contrario. Por el contrario. Entonces, no sé por qué se incurre en eso. Y lo que quería revelar ya para terminar, esto es una revelación. Incluso ojalá que podamos hablar con Alicia Ortega. ¿Cuál es la revelación? Amauris, la revelación es la siguiente. Alicia Ortega presentó un programa el lunes donde se refiere a una serie de cosas que están en este expediente, a la cabeza de cuya investigación, es decir, que tiene como principal investigado al ex procurador Jean Alain Rodríguez. Ella presentó su informe y presentó una serie de cosas. El ex procurador, y esa es la revelación, la invitó a que le diera el derecho a réplica, a responder cada una de las cosas que estaban planteadas en su programa, que ella pudiera hacerle una entrevista de pie donde él se encuentra para responder cada uno de los puntos que ella trató en su espacio. Entonces, tengo entendido que ella ha hecho las gestiones correspondientes para eso, pero eso hasta ahora no ha sido concedido. Hasta ahora eso no ha sido posible. Pero sí tengo la información de que gente de él se comunicó con ella para hacerle esta solicitud formal de que le permitiera responder cada una de las cosas que se plantearon allí, pero hasta ahora el Ministerio Público no ha permitido que eso ocurra. La coerción parece que no va a ser transmitida, contrario a lo que entendía el propio ex procurador Jean Alain, pero sus abogados parece que tienen un criterio distinto, no por el caso de Jean Alain, para quien esta medida de coerción no sería otra cosa que una tribuna, sino porque ahí hay empleados administrativos y gente que no tiene el mismo desempeño frente a un interrogatorio y entonces entienden que esa gente debe ser protegida. Por eso probablemente no sea esto transmitido como ha pedido y como es el deseo, porque de Jean Alain, que no es el deseo de sus abogados. Que no es el deseo de sus abogados porque entienden que desde el punto de vista de la técnica jurídica, ahí hay una serie de cosas que pudieran afectar, no por el caso, pero el señor Jean Alain sabe que esas cosas tienen un componente
más mediático que jurídico. Y por eso también ha querido la participación mediática. Cambio y fuera.